Bienvenidos, bienvenidas a esta asamblea diocesana en la que la Iglesia de Teruel y Albarracín nos reunimos para estar juntos. Qué gozada, ¿no? Pues esta es nuestra Iglesia de Teruel y Albarracín. Para orar juntos, para discernir juntos también. Buenos días, somos Luis y Pilara. Luis está de delegado de la misión y yo soy delegada Luis está de delegado de periferias y yo soy la delegada de la misión. En principio hemos trabajado juntos en la delegación de Pastoral Juvenil y vamos a estar acompañándoos durante todo este rato, dándoos paso a las cosas que vamos a hacer. En principio os habéis inscrito más de 250 personas y eso significa que la diócesis está atenta a lo que está pasando y tenemos que estar contentos, ¿vale? Me gustaría invitaros que a lo largo de todo el día seamos capaces de presentarnos, ¿vale? Yo he estado pasando un poquito, os he preguntado cómo os llamabais, de dónde veníais, y creo que es importante que no solamente en los grupos podamos coincidir, sino nos podamos conocer como personas. Entonces, os animaría a hacerlo, es un reto, salir del grupo del que venimos y presentarnos a otra gente, es bastante chulo. Nosotros os iremos dando las indicaciones para participar en los diferentes actos. Cualquier duda que pueda surgir a lo largo de la jornada, cualquier problema, pues bueno, estamos a vuestra entera disposición, el equipo permanente del Consejo Diocesano, todo el grupo de voluntarios, para lo que necesitéis. Esperamos que disfrutéis del día, que sea un día provechoso, que esta jornada dé abundantes frutos y no os olvidéis de encender vuestros teléfonos cuando salgáis en el descanso. Sin más, para intentar cumplir el horario, comenzamos la primera parte. Vamos a darle la bienvenida a David y a María, que son las personas que van a exponer brevemente el resultado de todas las aportaciones que se hicieron en el sínodo. Bienvenidos. Gracias, pero si no, yo soy David, soy periodista de la cadena SER aquí en Teruel. Yo soy María, soy profesora de este colegio, del Colegio de las Niñas. Bueno, pues muy buenos días a todos. Bueno, hacer conclusiones siempre implica un juicio. Ante un mar de respuestas, de reflexiones, de peticiones, de desahogos, de pensamientos en voz alta, de preguntas como las que se han planteado en este proceso, pues nos surgen dudas. ¿Cómo extraer conclusiones que condensen el sentir de un pueblo entero? ¿Cuáles destacamos? ¿Cuáles relegamos? ¿Cuáles responden a una reflexión sincera? ¿Quiénes somos para estajar, que decimos en esta tierra cuando separamos ovejas de corderos? Al final, quien extrae conclusiones, como decíamos, lo hace tras una mirada subjetiva. Por eso, antes de empezar, María y yo queríamos pedir disculpas. Queríamos advertir que estas conclusiones son solo un extracto que queda de las cientos de aportaciones que han pasado por el alambique de nuestra mente y que obviamente pues van a quedar reflejadas hoy aquí, pero son muchísimas más. Es verdad que hay hechos sin discusión. Cuando los católicos de Teruel y Albarracín expresan su alegría por ser escuchados y tenidos en cuenta como una parte importante de la Iglesia Universal, pues es así. Tampoco hay duda de que existe un deseo generalizado de una Iglesia nueva y participativa. Otra cosa es de que sepamos lo que queremos decir cuando decimos que queremos una Iglesia nueva. Y hay palabras que por su reiteración en este proceso pues son ya un clamor entre quienes forman parte de la Iglesia activa en nuestra diócesis. Formación, por ejemplo, es una de esas palabras. Palabras como esta que contienen detrás un mundo de anhelos, de aspiraciones, de dudas o de miedos. Hay una ansia especial por tener conocimientos, por saber explicar, por saber defenderse en determinadas circunstancias. Detrás de ese clamor, pidiendo formación, por formarse, hay muchas experiencias vividas en comunidad. Pues porque no sabemos explicar nuestra fe ante la muerte o las desgracias propias o ajenas, porque no sabemos conectar la fe con los avances científicos o los nuevos descubrimientos de la ciencia nos alejan de Dios o en vez de acercarnos a Él, porque nos quedamos mudos cuando nos sentimos atacados o cuando se tergiversan ciertas palabras. Todo eso está ahí cuando hablamos de la demanda de formación, también de acompañamiento, en lo personal, de grupo, también de oración. Hay también una respuesta
casi unánime a la pregunta ¿qué pide el Espíritu Santo en esta hora en la Iglesia y del mundo? Aquí también hay un anhelo claro, que es el de estar de forma activa en la sociedad. Lo que ya no tenemos tan claro es de si quienes lo piden, que son muchos, están dispuestos a dar el callo a través de nuestras ONGs, de las asociaciones o plataformas ciudadanas, etcétera, o piden que sean otros quienes lo hagan. Por eso, y como opinar y pedir es gratis, vemos también el peligro de convertirnos en pedigüeños de sofá. Que las misas sean más atractivas, que se preparen más las celebraciones, que el cura no lo haga todo, que los niños y jóvenes tengan su espacio. ¿Y yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hemos hecho hasta ahora por cambiar las cosas? Bueno, pues es una reflexión primera que hacemos antes de empezar a redactar las conclusiones y antes incluso de verlas queríamos también, ante María y yo, hacer una pequeña fotografía de lo que es nuestra diócesis o por lo menos de lo que ha sido este proceso, saber cuántos y quiénes hemos sido los que hemos participado en este proceso sinodal, María. Todos sabemos que nuestra iglesia, nuestra diócesis, es grande a nivel territorial, pero a nivel de participación, a nivel de feligreses, pues somos un poquito menos. ¿Quiénes han participado? ¿Cuántas personas han estado en este proceso sinodal? Pues 1.734 personas participantes, de los cuales 36 han sido parroquias, 7 congregaciones religiosas, 41 instituciones educativas y 54 grupos parroquiales. Los datos que extraemos de la web a través de una encuesta y donde aparecen cifras significativas que nos han llamado la atención, aunque no nos han pillado por sorpresa, por ejemplo el hecho de que más del doble de los participantes hayan sido mujeres. Seguimos con los datos. Las mujeres que han participado han sido 1.213. Sin embargo, los hombres han sido 521. Y otro dato que tampoco nos pilla desprevenidos es la edad media de la gente que ha participado y que llega casi a los 40 años, teniendo en cuenta que muchas de las personas que han participado son niños y adolescentes que han participado a través de sus profes en las clases de religión o en las catequesis, es decir, que lo han hecho porque les han obligado. Y eso ha subido un poco la media de edad. No nos podemos engañar, no podemos jugar con cartas trucadas, esta es la realidad. De hecho, tan solo un 1% de las aportaciones provienen de jóvenes de parroquias. Vamos a hacer la prueba aquí, con los que estamos. ¿Cuántos de ustedes tienen menos de 40 años? Pues esta es un poco la fotografía que tenemos y con la que tenemos que empezar todo, ¿vale? Entonces, bueno, empezamos ya a relatar las conclusiones a las que hemos llegado, María. Sí, la primera palabra que nos viene a la mente es libertad. Hemos tenido muchísima libertad de participación, además teníamos ganas de hacerlo. Pero además, otro aspecto bonito es la alegría con la que se nos ha escuchado. Creemos que en este proceso sinodal ha sido un momento de discernimiento y de comunión colectiva, justamente pues, para crecer juntos como Iglesia. Comunión y también reivindicación. Reivindicación, sin lugar a dudas. El objetivo, no obstante, no era yo quiero, yo le pido a la Iglesia, no. Era una reivindicación desde el interior. ¿Qué le puedo aportar yo a la Iglesia? Por ejemplo, cuando los participantes hablan de estar en la sociedad. Vamos, de ir con los tiempos actuales. De acoger nuevas realidades, de salir al encuentro de los demás, de mejorar las relaciones en la comunidad, de acoger nuevas realidades, de abrir las puertas a colectivos como los divorciados o los homosexuales, cambiando el lenguaje, abriendo la mente, celebrando de verdad y sobre todo dándole el papel que merecen a las mujeres. Las mujeres, hablábamos antes de los datos. Bueno, pues parece quedar de manifiesto que las mujeres son una pieza fundamental para levantar nuestra Iglesia, la sustentan. Ahora bien, ¿tienen poder de decisión estas mujeres en la Iglesia? Queda reflejado que los que toman las decisiones son los hombres y en muchos casos curas. La pregunta es, ¿quién tiene que tomar las decisiones en la Iglesia?
Es una de las preguntas que se hacen muchos de los participantes y muchos responden que lo que tiene que haber es corresponsabilidad eclesial. Es decir, que los clérigos y los sacerdotes estén a la misma altura. Pasando de un esquema asistencial piramidal a otro participativo y servicial. Formación. Formación, formación y más formación. Es una de las palabras que más se ha recopilado en las encuestas que hicisteis en el proceso sinodal. Bueno, pues parece importante, creemos que es un tema que nos preocupa y que tenemos que ocuparnos de ello. Formación siempre acompañada de oración, de revisión de acciones, de acompañamiento tanto personal como grupal, sobre todo de seguir con los jóvenes de poscomunión y posconfirmación, del acompañamiento también a los matrimonios, poniendo especial énfasis en las familias. Las familias. Los niños, ¿qué hacen? Imitar a sus padres, ¿no? Pues ¿por qué no formar a esos padres, hacer catequesis con los padres, con las familias, para que esa fe se pueda ver nutrida desde el seno familiar? Pero también los jóvenes, estamos en un momento muy difícil para la juventud, son bombardeados con mucho tipo de ideas, de ideologías. Bueno, pues ¿por qué no también hacer catequesis con ellos? Principalmente, pues por ejemplo, se nos ocurría y aparecían las respuestas con talleres afectivos sexuales para los jóvenes. Y para ello, aprovechando al máximo nuestra red de animadores y formadores. Efectivamente, porque de la formación hay que ir a la acción. Tenemos que estar comprometidos con aquellas personas que peor lo están pasando. Y es que además tenemos que tener cierta sensibilidad para darnos cuenta de quiénes son esas personas que lo están pasando mal. Por ejemplo, los pobres, a los pobres no se les escucha, pues seamos voz para ellos. Pero también para las familias que hay en nuestras diócesis. Muchas de ellas también lo están pasando mal por culpa o por los hijos. Hay muchas familias que tienen pues, hijos con algún tipo de trastorno, con depresiones. Bueno, pues estemos atentos a estas familias que nos pueden estar necesitando. Y es que justamente el aspecto social de la Iglesia es el que más atrae y el más valorado por aquellos que están fuera. También por los adolescentes. La Iglesia para ellos es poder estar juntos, es ser solidario con los más desfavorecidos, es cercanía, son valores, es empatía hacia el otro, la acción misionera también la valoran mucho, o la bondad hacia el prójimo. Arrimando el hombro a las organizaciones que ya existen, a las ONGs, a plataformas ciudadanas, asociaciones. Bueno, pues si ya están, echemos mano de ellas para poder acercarnos a nuestra sociedad, a nuestra Iglesia. Y todo esto sin olvidarnos de celebrar. La Eucaristía, otra de los temas que más se ha reflejado y que más ha preocupado en el proceso sinodal. ¿Ven la foto? No sé si se puede ver con la luz. ¿Qué es? Es el niño que se está aburriendo. Bueno, seguro que nosotros, igual nos puede venir a la mente en algún momento que hayamos vivido esto con nuestros hijos, que están en misa, que va aquí, para allá, que me aburro, que no quiero, que no sé qué, que la corbata. O quizá a veces nosotros también, que alguna vez se nos va un poquillo. Bueno, lo que está claro es que el formato de la Eucaristía, pues celebración, hay una preocupación. Y por eso se pide también un lenguaje más cercano al mundo actual, un lenguaje también más inclusivo. Se piden también misas con más participación, como vemos ahí. Más participación y menos sermón. Hablábamos antes de la importancia que tienen los laicos. Bueno, pues ¿por qué no que sean partícipes de las Eucaristías? También se reflejaba el interés por unas homilías que les ayude a crecer a nivel personal, no tanto inquisidoras, sino homilías que les ayude a su crecimiento personal. Y es también curioso porque se pedía más silencio durante las Eucaristías. Y se piden también más medios. También se pide aquí ir con los tiempos, e incorporar las nuevas tecnologías, como por ejemplo mejor megafonía o la utilización de pantallas durante las Eucaristías. Sobre todo que se preparen con esmero y con cuidado, dándole la importancia que tienen y haciendo más presente a Dios para que lo sintamos más cerca en el día a día. Sí, que esta Eucaristía se vea reflejada en nuestra día a día, que no se quede solo en lo que es la celebración, sino también que en nuestro día a día se vea reflejado todo eso que nos ha enriquecido durante la Eucaristía.
Otra de las conclusiones a las que se llega aquí en esta diócesis es que hay necesidad de diálogo con las familias, con los jóvenes, con los adolescentes, con los inmigrantes. Se pide escuchar a la sociedad, preocuparse por sus inquietudes y acompañar a las personas. Escuchar también a los consejos parroquiales y estar muy atentos a lo que demanda la juventud. Pero no solo escuchar a la gente que está dentro de la iglesia, también aquellos que están fuera, ¿por qué no? Porque una de las conclusiones a las que se llega también después de este sínodo es que la Iglesia quizás ha tardado mucho en querer establecer diálogo y ahora quizás es el mundo el que ya no quiere tener ningún diálogo con la Iglesia, ¿no? Muchos grupos participantes pedían también por eso dar ejemplo y testimonio a través de las redes sociales. Es una nueva forma de difundir el Evangelio e incluso para desmantelar, decían, esa posible manipulación que existe a veces sobre la Iglesia, sin olvidar que la Iglesia existe para comunicar y transmitir la palabra de Dios. Las redes sociales están a la orden del día. Bueno, pues ¿por qué no utilizarlas para hacernos marketing? La Iglesia es preciosa, pues mostrémosla, siempre con palabras positivas, con vislumbrar un futuro bonito para todos que estamos ahí, pero sin olvidar que tenemos que guiarnos por el Espíritu Santo. Yo pregunto, ¿ha sido muy crítico el Espíritu Santo en este proceso sinodal? Pues al menos ha sido exigente. Pero la Iglesia también se pregunta qué experiencias significativas se han detectado en nuestra Iglesia local. Aparte de las heridas que se han revelado, pues qué alegrías nos ha aportado. Alegrías muchas y siempre en positivo. Las conclusiones revelan de hecho que nuestra Iglesia sí sabe escuchar las necesidades de las personas. Y que sigue siendo lugar de encuentro nuestra Iglesia, ¿no? Y de solidaridad. Muchos destacan, también han reflejado la gratitud que tienen hacia la Iglesia, pues ha sido la Iglesia, desde que la gente ha sido pequeñita, que ha recibido un acompañamiento y una educación en valores, les han guiado con actitudes morales. Y hay también quien valora mucho las celebraciones que se hacen, sobre todo para niños y en comunidades pequeñas. Nuestra Iglesia es maravillosa. Seguro que si nosotros pensamos en algún momento en el que hayamos podido vivir esa corresponsabilidad, esa fraternidad, pero no vamos a enumerar aquí todas. Entonces yo simplemente les pido que piensen en una situación en la que ustedes hayan podido vivir esa fraternidad que tiene la Iglesia. Hay muchos participantes que nombran, por ejemplo, como un buen recuerdo el Congreso de Laicos, otros el Encuentro Diocesano de la Misericordia, otros una peregrinación, otros los campamentos, encuentros como la llegada de la luz de Belén a Teruel, la pastoral penitenciaria, el voluntariado en Cáritas o Manos Unidas, o la participación de los grupos de acción católica. O las asambleas del sínodo. O las asambleas del sínodo, como la que estamos celebrando aquí en estos momentos, y que de alguna manera, y esperemos se quede también en la memoria de todos nosotros, o por lo menos de buena parte de nosotros, como una experiencia positiva, que al final es de lo que se trata, para que nos ayude a la reflexión y sobre todo para que nos lleve a la acción. Pues muchísimas gracias.